Cuando hablamos de crímenes hablamos de investigaciones que se van realizando a partir de preguntas. Y a veces una pregunta resulta clave. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué ambos? Flavio Piotante, Analía Estrella Libedinsky, psicólogo y paciente, ambos asesinados a sangre fría en el consultorio donde el profesional atendía. Sí, parece sacado de película, pero no, ocurrió en Mendoza, en el año 2006, pleno mes de julio. Beatriz Linde Piotante, la mamá del psicólogo, estaba preocupada porque no tenía noticias de su hijo. Y con la copia de la llave de la casa donde él vivía y atendía, en calle Barcala, al 400 de Ciudad, Beatriz se dirigió, abrió la puerta y se encontró con una escena macabra. En el suelo, en un charco de sangre, estaba su hijo, boca arriba, y al costado, la paciente, Analía Estrella Libedinsky, boca abajo, ahorcada. Subí al departamento desesperada. Flavio, porque me había dado miedo, se había descompuesto, se había prendido la estufa leña, se puede haber intoxicado. Lo busqué en el baño, en el vestidor, ahí se me ocurrió como tonta buscar abajo de la cama con un somier, que es un milímetro. No estaba, y cuando salí le digo, Oli, ¿dónde está el Flavio? ¿Dónde está el Flavio? Y yo ya salí a la calle, cuando se me ocurrió correr la puerta corrediza que comunica al consultorio. Y ahí me lo encontré, tirado en el piso, lleno de sangre, con una mujer al lado, boca abajo. Y lo toco, lo abrazo, lo beso, estaba tan helado que dije, esto no ha sido reciente, esto ha sido a la noche. Una escena que generó múltiples preguntas y que inmediatamente los investigadores trataban de dilucidar. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Había sido un robo? ¿Había sido un ajuste de cuentas? ¿O tal vez un conflicto amoroso? Donde ella trabajaba, conoció al psicólogo porque era novio de una fonoaudióloga, donde mi hija trabajaba. Se lo presentó como psicólogo y ella, dice, yo voy a ser paciente, porque le dijeron que era muy buena persona, muy buen psicólogo, muy buen profesional. Y empezó a ir mi hija. Bastante tiempo fue. Nunca pasaba nada malo, nada extraño, nada. Así que por eso también tengo muchas dudas yo de que sea... Y estaba de novio Piotante con una psicóloga. En ese momento, y luego de una serie de pruebas que empezaron a relevarse, apareció el nombre de una persona, Mauricio Suárez. Ese nombre es el que la justicia busca desde aquel momento. Es que está prófugo. Un empresario conocido que desde julio del 2006 a la fecha desapareció. Pero volvamos a la escena del crimen, porque allí es donde los investigadores tuvieron que analizar cada una de las pruebas para ver por qué hipótesis se inclinaban. La puerta principal no estaba forzada y la única ventana que daba al patio interno de la vivienda, estaba cerrada. Se llega a él porque Suárez en ese momento se había separado de, no me acuerdo el nombre, Troncoso, su mujer o su pareja con la cual tenía un hijo, hacía 5 años más o menos que vivía con ella. Y ella trabajaba, es psicóloga también, y trabajaba en la penitenciaría junto con Piotante. Según los investigadores, habría sido él el que habría cometido el crimen por un tema pasional, ¿no es cierto? Porque estaba saliendo con él, Piotante estaba saliendo con su mujer, y parece que eso lo habría llevado a cometer el hecho. Los investigadores pensaban, tal vez Flavio Piotante conocía al asesino o a la asesina. Tal vez permitió que ingresara a la casa, confiando
Y cuando se descuidó, y esta persona con el firme objetivo empuñó el arma y le disparó a quemarropa 2 veces. Y esta situación era advertida, era vivida en simultáneo por Analía Estrella Libedinsky. Pero ¿por qué el asesino o la asesina no utilizó el arma para arrebatar la vida de Analía Estrella? No. Mató a quemarropa al psicólogo, pero luego a la joven la ahorcó. La ahorcó con una soga que en su momento hizo pensar en un ajuste de cuentas, porque era una soga que se asociaba con la penitenciaría, lugar donde el psicólogo había trabajado, había prestado labor, pero esa hipótesis quedó descartada. Es que se encontró en la escena una huella de zapatilla que coincidía con el calzado de este Mauricio Suárez que les contaba. Una huella de zapatilla que empezó a señalar una dirección en la investigación. Una llamada telefónica también fue clave. Es que las antenas situaron a Mauricio Suárez en las inmediaciones de la casa del psicólogo el mismo día del homicidio. Una llamada corta pero contundente. Y a eso se sumó una declaración de un amigo de Suárez que dijo que en un asado, literalmente, contó: me mandé una cagada. Unos compañeros, unos amigos de él que trabajaban en el Ministerio de Seguridad, dijeron que le había dicho: me mandé una cagada, y me tengo que ir del país, No sé si la persona que se fue es la autora del hecho. No estoy convencida. Hace poco dejé de estar convencida que era esa persona. Estos elementos le permitieron a la justicia apuntar hacia la única persona que entendían podía dar alguna respuesta. Pero cuando fueron en busca de él, había desaparecido. Lo único que se encontró fue el auto de Suárez cerca, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Pero Suárez había desaparecido. Desde entonces nada se sabe de este empresario conocido en Mendoza. Desde aquel mes de julio del 2006, 14 años han pasado y sigue prófugo de la justicia. Yo no sé si creer si son personas que tenían algo contra el psicólogo, que son de la cárcel. Celos de mi hija puede haber tenido, pero no creo que tenía tantos celos. Entonces, no sé. Y a mi hija la ahorcaron con una cinta de la cárcel, de los que usan en la cárcel. El Ministerio de Seguridad en este julio del 2020 incrementó la recompensa para dar con datos certeros. $500,000 pesos es lo que ofrece la justicia para datos certeros sobre el paradero del único sospechoso. Pero el misterio sigue latente. Y de continuar todo en el mismo rumbo, sin llegar a ningún puerto, con Mauricio Suárez prófugo, la causa en el 2021 prescribe. Y con ella, 2 vidas arrebatadas, un psicólogo y su paciente asesinados en el consultorio, familias que piden respuestas. Y lo único que prevalece es preguntarse ¿por qué?